¿Qué tal? Buenas noches, vamos a comenzar hoy con todo viernes. Pero antes de empezar con esto, con las condiciones térmicas elevadas, quería preguntarles acerca de tres diapositivas. No, a ver si ahorita lo recuerdo. Muy bien, vamos a empezar. NOM 015 STPS con 2001, condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene. Muy bien, vamos a ver cuál es el objetivo de esta norma. Establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas, que por sus características, tipo de actividades, nivel, tiempo y frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta norma? Esta norma aplica en todos los centros de trabajo. Las referencias, la norma 017 y la norma 026. Muy bien. Okay, yo creo que también aplicaría la norma 033, pero vamos a ver. Las definiciones: calor convectivo, autoridad de trabajo, pues ya nos imaginamos qué es, ¿no? Calor convectivo es la cantidad de energía calorífica que se transmite a través de fluidos y que recibe o cede el cuerpo humano por efecto de medio ambiente laboral. Bueno, primero vamos a definir antes. ¿Qué se imaginan ustedes que es que nos va a hablar esta norma? Condiciones térmicas elevadas o abatidas. Sí, a lo mejor, como dijimos, la norma de referencia, la norma 033, ¿no? Espacios confinados, donde vamos a trabajar con un calor convectivo, que es la cantidad calorífica que se transmite a través de fluidos y que recibe o cede el cuerpo humano. Vamos a ver cuál es, o con un calor radiante, que es la cantidad de energía calorífica que se emite o se gana a través de energía electromagnética. Condición térmica batida es la situación ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo humano debido a las bajas temperaturas. Condición térmica elevada, la situación ambiental capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador y tienda a incrementar su temperatura corporal central. Condición térmica extrema es la situación ambiental capaz de permitir una ganancia o una pérdida de calor en el cuerpo humano en tal magnitud que modifique el equilibrio térmico. Espera un minuto, nada más. Condición térmica extrema, la situación ambiental capaz de permitir una ganancia o una pérdida de calor en el cuerpo humano. Estrategia de medición ambiental es el conjunto de criterios a partir del reconocimiento que sirven para definir el número de mediciones, lugares, tiempo y frecuencia en que se practicarán. Evaluación es el resultado de comparar la cuantificación de los factores que modifiquen el medio ambiente laboral. Fuentes, maquinaria, equipos o materiales que capaces de generar condiciones térmicas extremas en el medio. Grupo de exposición homogénea son todos los trabajadores expuestos a condiciones térmicas semejantes, tomando en cuenta el tiempo de exposición, el régimen de actividades y el nivel térmico en el centro de trabajo. Índice de temperatura de globo bulbo húmedo es la interrelación entre la temperatura de globo, temperatura del aire y la humedad relativa. Índice de viento frío es la interrelación entre la temperatura y velocidad del aire que permite estimar la exposición de temperaturas abatidas. Límite máximo permisible de la exposición LMP. LMPE es el nivel máximo de los indicadores térmicos del régimen de trabajo y del tiempo de exposición que se relacionan con el medio ambiente laboral y que no deben superarse durante la exposición de los trabajadores en periodos de trabajo definidos. Temperatura de bulbo húmedo natural es la temperatura que registra el termómetro cuando humedecido su bulbo permite la evaporación del agua sobre él. Temperatura de bulbo húmedo ventilado es la temperatura que registra el termómetro cuando humedecido su bulbo permite la evaporación del agua sobre él. Temperatura de bulbo seco es la temperatura que registra el termómetro cuando el bulbo está en contacto con el aire del medio ambiente. Temperatura de globo es el nivel termométrico que se registra cuando se establece el equilibrio entre la relación del calor convectivo y el calor radiante en el termómetro del globo. Trabajador expuesto, personal ocupacionalmente expuesto, BOE. Vamos a ver las obligaciones del patrón: mostrar a la autoridad de trabajo, cuando ésta sí lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue. Informar a los trabajadores de los riesgos de trabajo por exposición a temperaturas extremas y mostrar a la autoridad de trabajo evidencias como pueden ser las constancias de habilidades, circulares, folletos, carteles o a través de opiniones de los trabajadores que acrediten que han sido informados de los riesgos.
realizar el reconocimiento, evaluación y control, elaborar por escrito y mantener actualizado un informe que contenga el registro del reconocimiento, evaluación y control de las áreas, aplicar el método para determinar el tiempo de exposición de los trabajadores, proporcionar al POE el equipo de protección personal según se establece, señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición a condiciones térmicas extremas, como por ejemplo, se me viene a la mente, temperaturas elevadas. En la página de Grupo Bimbo hay una visita virtual que ustedes pueden hacer a la planta. Ahí en esa visita virtual ellos te platican cómo es el proceso de elaboración del pan Bimbo original. Pan blanco, perdón, pan blanco Bimbo tradicional, o creo que es pan blanco Bimbo original. Bueno, entonces ellos te van guiando por la planta y te van diciendo cómo es cómo se fabrica, qué máquinas se usan, los hilos y demás. Y en el horno, ahí te comentan, te hacen un cuestionario después de la práctica que te dicen, y ellos te dicen a cuánta temperatura se hornea el pan. Ya, como tú estuviste escuchando a la presentadora que te está guiando por la visita virtual, sabes que es a 220 grados Celsius. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se hagan las operaciones de mantenimiento en un horno? ¿Cómo creen que una persona puede, no sé, se descompone el horno? ¿Qué hacemos? Pues no lo vas a meter ahí porque no es posible. No se puede meter a una persona ahí porque son 220 grados Celsius. Se achicharra, se quema. Entonces ahí sería pues, una restricción, ¿no? Señalar y restringir el acceso según lo establecido en la norma 0.26. Bueno, vamos a proporcionar capacitación y adiestramiento al POE en materia de seguridad e higiene. Llevar a cabo la vigilancia a la salud del POE, según lo establecen las normas oficiales mexicanas, que al respecto emita la Secretaría de Salud. En los centros de trabajo en que las condiciones climáticas puedan provocar que la temperatura corporal del trabajador sea inferior a 36 grados Celsius o superior a 38 grados Celsius, cumplir únicamente con lo establecido en los apartados 5.1, 5.2 y demás. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto, colaborar en las actividades derivadas del reconocimiento, evaluación y control que se requieran, participar en las actividades de capacitación y adiestramiento, someterse a los exámenes médicos para valorar los riesgos a la salud. En caso de tener síntomas de aumento o decremento de su temperatura corporal, debe notificarlo al patrón. Reconocimiento, evaluación y control. Reconocimiento, identificar y registrar en un plano de vista de planta del centro de trabajo todas las fuentes que generen condiciones térmicas extremas. Determinar si en el área donde se ubican las fuentes el POE se localiza en un lugar cerrado o abierto y si existe ventilación natural o artificial. Elaborar una relación del POE, incluyendo áreas, puestos de trabajo, tiempos y frecuencia de la exposición. Describir las actividades y ciclos de trabajo que realiza el POE en cada puesto de trabajo. Evaluación, aplicar el procedimiento de evaluación o para las condiciones térmicas extremas conforme a lo establecido. Medir la temperatura axilar del POE con la información obtenida en el apartado. En caso de exposición a condiciones térmicas elevadas, determinar el régimen del trabajo. Registrar en una hoja, campo o sistema electrónico por cada trabajador expuesto, o sea, una base de datos en un Excel ya sea. Los siguientes datos: área evaluada, condición térmica, fecha de evaluación, nombre del trabajador, puesto de trabajo, tiempo y ciclos de exposición, actividades específicas, si se utiliza equipo de protección, qué equipo se utiliza, si existen controles técnicos, en caso de utilizar equipo de medición electrónico, registrar marca y modelo, número de serie, documento que avale la calibración de los instrumentos de medición, nombre y firma del evaluador, control. Cuando el resultado del índice de temperatura del globo bulbo húmedo o el índice de viento frío, el régimen de trabajo y el tiempo de exposición indiquen que la exposición de los trabajadores excede los LMPE establecidos en las tablas 1 y 2, creo que los vamos a ver más adelante, o la temperatura axilar de los trabajadores supere los 38 Celsius o esté por abajo de los 36, se deben aplicar medidas de control a fin de prevenir daños a la salud del POE. En tanto se establezcan dichas medidas de control, los patrones deben adoptar medidas preventivas inmediatas que garanticen que no se sigan presentando este tipo de exposiciones, tomando en consideración lo siguiente: las características fisiológicas, el régimen de trabajo, las características de los lugares donde se realice, las características del proceso, las características de las fuentes, las condiciones climatológicas del lugar por área geográfica y estacionalidad, las medidas de control, las medidas preventivas inmediatas mencionadas en el apartado anterior.
Los trabajadores que por primera vez vayan a ser expuestos a condiciones térmicas elevadas deben contar con un periodo continuo mínimo de aclimatación de 6 días. Los trabajadores que han estado aclimatados a condiciones térmicas elevadas y que regresen de 9 o más días consecutivos de ausencia, por ejemplo sus vacaciones, deben someterse a un periodo continuo mínimo de aclimatación de 4 días. No sabía eso. El periodo de aclimatación debe iniciar con el 50% de la exposición total permisible el primer día, siguiendo con 2 incrementos diarios de 20% y uno de 10% hasta llegar al 100% de la exposición total permisible el cuarto día. En las áreas o puestos de trabajo donde el índice de temperatura del globo bulbo húmedo supere los 32.2 Celsius, solo se permitirá una exposición momentánea, siempre y cuando el trabajador se encuentre debidamente protegido de la radiación calorífica. En las áreas o puestos de trabajo donde el índice de viento frío sea menor a 57 grados Celsius, todo el cuerpo del POE debe contar con un equipo de protección personal que lo mantenga aislado de las condiciones térmicas abatidas y equipado con un tubo de respiración que pase bajo la ropa y bajo la pierna para calentar el aire. Cuando la temperatura corporal sea igual o mayor a 38 grados Celsius, se debe retirar de la exposición al trabajador y someterlo a vigilancia médica. Cuando la temperatura corporal sea igual o menor a 36, se debe retirar de la exposición al POE y someterlo a vigilancia médica. Límites máximos permisibles de exposición. Condiciones térmicas elevadas. En la tabla 1 se establecen los tiempos máximos permisibles de exposición y el tiempo mínimo de recuperación para jornadas de trabajo de 8 horas. Ligero, moderado, pesado. Porcentaje de tiempo de exposición y de no exposición. Ligero, 30, 26.7 y 25. Temperatura máxima en Celsius. Ok, porcentaje de exposición, ligero, 30. Aquí nos da la tabla, límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas abatidas. Menores de temperatura en centígrados de 0 a menos 18, 8 horas, exposición máxima diaria. Okay. Menores de menos 18. Ok, miren, que por ejemplo, menores de 57 grados Celsius, 5 minutos solamente, exposición máxima diaria. Me agradaría poder conocer alguna empresa que manejara esas condiciones tan bajas de temperatura, ¿no? De menos 57 grados me suena muchísimo. Método de evaluación para condiciones térmicas. Sí las existen, sí las hay. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. De algunas empresas. Principio de método consiste en aplicar el índice de temperatura del globo bulbo húmedo, medir la temperatura auxiliar del trabajador expuesto, la humedad relativa, la velocidad del aire y determinar el régimen de trabajo. Es un método de evaluación para condiciones térmicas elevadas. Instrumentación y equipo. Características con las que deben contar los instrumentos de medición y equipo para evaluar las condiciones térmicas extremas. Se pueden utilizar instrumentos de medición electrónicos con igual o mayor precisión. Termómetro de mercurio de bulbo seco con bulbo sensor de 30 más menos 5 milímetros, de 6 más menos 1 milímetro de diámetro externo. Intervalo de medición de 10 Celsius a 60. Exactitud de medición 1 Celsius de bulbo húmedo con bulbo de sensor de 30. Ok, nos dice de bulbo seco, de bulbo húmedo. Totalmente con una funda o malla blanca de algodón de un material absorbente. Vaso de precipitado, okay. Tripié para soporte de los termómetros, estabilización de los instrumentos de medición. A los termómetros de globo y bulbo húmedo deben permanecer al menos 30 minutos expuestos en el área de trabajo antes de efectuar la lectura. El termómetro de bulbo húmedo debe humedecerse directamente con agua destilada durante al menos 30 minutos antes de efectuar las mediciones y dejando la malla de algodón inmersa en el agua destilada, de tal manera que siga absorbiendo agua por capilaridad. En el caso de instrumentos electrónicos de mayor precisión, su permanencia debe ser de acuerdo al tiempo de estabilización recomendado por el fabricante. Estrategia de evaluación de las condiciones térmicas elevadas. Durante la evaluación se deben excluir las áreas donde no exista POE y aquellas en las que el índice de temperatura del bulbo húmedo sea igual o menor al LMPE del régimen de trabajo. Para cada trabajador o grupo de exposición homogénea en puestos fijos se debe describir las actividades que desarrolla el POE y determinar el régimen de trabajo. Medir la temperatura axilar del POE en su puesto de trabajo antes y después de su jornada. La evaluación del índice de temperatura del globo bulbo húmedo se debe realizar lo más cerca posible del POE.
La evaluación consiste en medir y promediar a 3 diferentes alturas la temperatura del globo bulbo húmedo, colocando los instrumentos de medición. En la primera medición a una altura de 0.10 metros por 0.05 metros, región de los tobillos. La segunda medición a la altura de la región abdominal a 0.60 metros por 0.05 metros. La tercera medición a la altura de la región superior de la cabeza. Cuando se realicen evaluaciones a temperaturas diferentes a las establecidas, se deben registrar y fundamentar las causas que la originaron. La medición se debe realizar al inicio y al final de todos los ciclos de exposición que se generan durante una hora continua de actividades. Los resultados obtenidos se deben comparar con los LMP establecidos en la tabla 1. En el caso de tener un grupo de exposición homogénea, se debe ubicar el equipo de medición en el centro geométrico del grupo. Para un trabajador grupo de exposición homogénea en movimiento, se debe proceder según se establece en el apartado. La primera medición se realizará en el lugar donde se inicia la actividad. La segunda a la mitad de su trayectoria y una tercera medición se realizará al concluir. ¿Okay? Debe comparar los resultados con la tabla 1. Si se tienen diferentes regímenes de trabajo en cada uno de estos, se debe proceder según lo establecido en el apartado. Determinación del índice de temperatura del globo bulbo húmedo. Una vez concluidas las evaluaciones, se registrarán los valores obtenidos y se calcula el índice de temperatura. Ok, para obtener la temperatura promedio se debe aplicar la siguiente ecuación. Ok, pero aquí no nos marca la ecuación. Nada más nos dice el índice de temperatura del globo bulbo húmedo. Y ya nos marca aquí la ecuación, a ver qué buscar eso. Método de evaluación para condiciones térmicas abatidas. Instrumentos de medición que se requieren para evaluar las condiciones térmicas. Termómetro de mercurio, ya lo habíamos visto. Anemómetro de copa o veleta, ese no. Excluir las áreas donde no exista POE. Para cada trabajador o grupo de exposición en puestos fijos se debe describir las actividades, medir la temperatura axilar, la evaluación del índice de viento frío. La evaluación consiste en medir y correlacionar la temperatura y la velocidad del aire para calcular el índice de viento frío. Cuando se realicen evaluaciones a diferentes alturas, se deben registrar y fundamentar las causas por las cuales o que las originaron para tomar análisis de resultados con los valores obtenidos. Aquí no tampoco nos marca la ecuación. Muy bien. Localización de los puntos evaluados. Una vez determinado el valor del índice de viento frío promedio, todos los puntos de medición de la zona evaluados se deben identificar con un número progresivo y registrarse en un plano de vista plano. Los registros de las condiciones térmicas extremas deben contener al menos informe descriptivo de las condiciones, planos de distribución de las zonas aéreas y departamentos evaluados, la temperatura axilar del POE, los informes de reconocimiento, las medidas preventivas, nombre y firma del responsable del estudio de evaluación. Unidades de verificación y laboratorios de pruebas. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en los términos de la ley federal. Las unidades de verificación podrán verificar el grado de cumplimiento. Los laboratorios de pruebas pueden evaluar el contenido del apartado. Las unidades de verificación y de pruebas deben entregar al patrón sus dictámenes. Ya saben, para el dictamen, nombre de razón social, domicilio, datos de la unidad de verificación, nombre completo, número de aprobación, hora y fecha, vigencia del dictamen. Para el informe de resultados de los laboratorios de pruebas, igual datos del centro de trabajo evaluado, denominación, razón social, domicilio, lugar y fecha y demás. El apéndice aquí nos muestra régimen de trabajo, la actividad y ejemplo de gasto metabólico aproximado, como en el otro, ¿verdad? Que hemos visto del 0.14 de las presiones ambientales. Sentarse tranquilamente, sentarse en movimiento moderado de los brazos, es ligero, pero ya pesado, levantando, empujando, tirando las cargas pesadas. Índice de viento frío, temperatura leída en termómetro en Celsius. Sea del viento, ok, vigilancia a la salud del POE. El médico es la evaluación médica inicial de los trabajadores que se expongan por primera vez. Su historia clínica. La vigencia del cumplimiento de esta norma oficial corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bibliografía, norma 008 SCFI. Sistema General de Unidades de Medida, norma 011 SCFI. 1993, instrumentos de medición. Termómetro líquido. Y demás. Muy bien.
para determinar la presión de vapor, determinar la evaluación máxima. Bueno, aquí sería ya investigar un poco más las ecuaciones, ¿no? Y aún nos falta, yo creo que mañana, no sé si les traiga alguna norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. ¿Por qué? Porque también he visto que, por ejemplo, ¿ustedes qué relación creen que tenga, por ejemplo, una empresa como Lego con Grupo PepsiCo? Pues quizá, pues una relación no es, pero la diferencia es que pues, una se dedica al sector refresquero o al sector de algunas de galletas y otra es a la industria de la juguetería. Pero algo que tienen en común es que usan básculas. Bueno, pero pues, ¿qué tiene que ver? Eso ya hablando totalmente aparte de lo que estuvimos viendo en esta norma, la cual fue la norma 015 de condiciones térmicas elevadas. Esto ya es totalmente aparte, pero que ustedes, entonces, con respecto a lo que vamos a ver mañana bueno, yo creo que sería mañana, a ver si puedo traerlo, no el lunes. El lunes de algo sobre la Secretaría de Comunicación y Transportes. ¿Por qué? Porque algo que casi no enseñan en la escuela es, por ejemplo, a cómo desenvolverse en ese rubro de la ingeniería en el aspecto de los reglamentos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la empresa? Ambas trabajan aquí en México, tanto Grupo PepsiCo como Grupo Lego. ¿Y qué tienen en común? Que ambas pesan sus productos. En el caso, por ejemplo, en el caso de Lego lo que hace es que todos sus sets, para que lleguen al consumidor de forma estable y que el consumidor pueda armar los bloques sin que falte ninguna pieza, es porque todas las bolsas las divide en pesos. Al igual que el Grupo PepsiCo, todos por ejemplo, sus paquetes de galletas los divide por peso y todas tienen que pesar una cierta cantidad. Y si no pesan lo mismo, entonces es un error, es una falla, se manda a otra área esa falla. Por ejemplo, en Grupo Lego lo que hacen es que cuando un set no pesa cuando una bolsa no pesa lo que debe pesar, no la mandan directamente a la siguiente línea para que se vaya armando el set que están construyendo, sino lo que hacen es que la apartan. Y allá otras personas checan por qué no pesó igual, por qué no, qué sucedió, si fue un efecto de la máquina, si hay que darle mantenimiento a alguna máquina que no esté haciendo bien su trabajo de inyección de plástico. Y para eso les ayudan mucho las básculas. Pues igual yo creo que alcanzamos a verlo ahorita, pero ¿qué es una báscula? Bueno, la báscula es un aparato que sirve para determinar el peso o la masa de los cuerpos. Las unidades de medida, pues sabemos que son toneladas, kilogramos, hectogramo, decagramo, y en el caso pues de los Lego sería gramo o incluso el centígramo, ¿no? O quizá el centígramo en algunas piezas muy pequeñas. Las básculas con contrapeso actúan por medio de un mecanismo de palancas. Ese serían las básculas que conocemos cuando vamos a comprar en la frutería, ¿no? La báscula con muelle elástico, basadas en la deformación elástica de un resorte que soporta la acción gravitatoria. No sé si alguno ha tenido una de esas básculas que son por medio de resorte. Y ya las básculas electrónicas que utilizan sensores conocidos como célula de carga o celda de carga. Esas básculas electrónicas las usan muchísimas empresas, como las que ahorita les mencioné, para checar su producto. E incluso cuando se llegan, por ejemplo, imagínense que llega un camión al grupo, a la planta de Lego en Monterrey, llega con plástico. Ese camión se tiene que pesar. ¿Y cómo lo hacen? Es una báscula que utiliza muchos sensores conocidos como célula de carga o celda de carga. Y ya después va el armazón,
que son toda la parte metálica que va a soportar el peso del tráiler, o de la caja en este caso. Las celdas de carga convencionalmente consisten en una pieza de metal a la que se le adhieren galgas extensiométricas. Estas galgas cambian su resistencia eléctrica al fraccionarse o comprimirse cuando se deforma la pieza metálica que soporta el peso del objeto. Vemos pues las básculas electrónicas de precisión funcionan mediante un sistema electromagnético con una fotocelda que detecta la posición del platillo y un electroimán. La calibración de estas básculas que miden peso mediante la deformación de un elemento elástico. La masa indicada es una medida indirecta que resulta de evaluar el esfuerzo correspondiente al peso del objeto. En la báscula industrial su tamaño es considerablemente mayor, ya que por lo general suelen utilizarse para pesar desde materia prima hasta elementos manufacturados que pueden tener grandes dimensiones, como las que les mencionaba. Por ejemplo, hay un tipo de báscula que es la que está en el suelo, que se usan para pesar mercancías. Son básculas cuya plataforma está a ras de suelo y permite pesar de forma rápida y directa la mercancía. Las básculas son muy parecidas, pero tienen sus diferencias. Las básculas para pesar ferrocarril, con las que les comentaba ahorita, son ideales para enfrentar condiciones variables en cuanto a dimensiones de los diferentes furgones, además de controlar estrictamente las entradas y salidas de mercancía. Y las básculas para pesar camiones, que son básculas de gran capacidad de peso que se instalan en la entrada de muchas empresas. Y pues eso sería como una breve introducción, ¿no? Al reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte para que transiten en los caminos y puentes de jurisdicción federal. A raíz de estos videos, no sé cómo vaya sucediendo, intentaré hacerlos un poco más didácticos, y un poco más entretenidos también para poder tener un poco más de variedad. De momento, pues los dejo con esto y nos vemos. Gracias por haberme escuchado.